Bueno, estamos, si quieres ir arrancando. Josh. Bueno, comparto pantalla porque tengo un PowerPoint con sintaxis, justamente. A ver si creo. Joya. Bueno, tenía de tercera declinación, pero si ya lo repasaron, mejor. Lo pasamos. Eh, no, estaría bueno Sirve por quizás, ahí para entender cómo se forma el participio a veces. sí, si no tipo, Decime. no sé cómo explicarlo, pero lo último que se ve de tercera, viste que es esta cuestión de tres Lo de temas. Nitao. Sí, no sé el resto. A mí me gustaría repasarlo, pero si el resto opina que no, pues Para mí es rápido. Si querés si quieren, bueno, lo hacemos así como rapidito y nos metemos de lleno a sintaxis. Bueno, ahí están las desinencias, no más. Pero el grupo Nitao, lo que hay que tener en cuenta es que, como siempre, el nominativo y el dativo plural van a ser los problemáticos, eh, porque con nominativo va a pasar que la tau, la dental final, va a caer porque es débil. Entonces va a quedar como un tema puro. Y yo tengo acá, tengo el modelo de gigantos, que en el nominativo queda con una sigma, en el vocativo hace tema puro, o sea, queda gigan, y después se queda con la nitau y se va declinando normalmente. Y en el dativo, la nitau vuelve a caer porque la sigma es más fuerte, entonces como que tira ese grupo consonántico y queda giga así. Más que eso no hay como mucha complicación. Con esos que son precedidos por alfa. Pero todos los que tienen... Espera, perdón. Después hay como dos grupos más, que son los de epsilon y los de omicron. Los de epsilon van a alargar compensatoriamente, o sea que tienen que rellenar el lugar que la nitau solía ocupar, entonces va a alargar en un diptongo. Y acá está el modelo de daréis, darentos, que en el vocativo se ve como ese tema puro, porque queda darén. Puedo escribirlo si quieren. Y después en el dativo vuelve a quedar con ese diptongo, porque queda dareisi, por lo mismo de que la sigma es más fuerte y tira la nitau. Y con los de Omicron, el tema es si la Omicron está acentuada, va a ser alargamiento compensatorio también, o sea que va a quedar todo en diptongo, inclusive en el dativo plural. Sí, en el dativo plural. Y si la Omicron no está acentuada, en el nominativo lo que va a hacer es alargamiento orgánico, o sea que va a quedar una omega en vez de un diptongo. Y después vuelve a ser diptongo en el dativo plural. ¿Se entendió o hice mucho mareo? Creo que está. Espero. sí, sí. Neutros no sé si vieron, creo que no. Pero no tiene mucha complicación tampoco. O sea, están los mat, que va a pasar algo muy parecido con los de Nitau del masculino y femenino, que esa tau va a caer en nominativo y en vocativo, y después sigue. Y cae también en el dativo plural, porque la sigma don dental gana sigma, por así decirlo. Bueno, pasemos al participio. El participio, no voy a explicar la formación, excepto que quieran que la explique, pero pienso pasar directamente a la sintaxis. Tengo ejemplos, todo. No sé si vieron el genitivo absoluto todavía, pero sí, joya. Primero está el sustantivado, que es el que menos se ve, es el menos frecuente de todos, y creo que es el más fácil de identificar por el hecho de que tiene un artículo. Entonces, ves un artículo, ves un participio, están juntos.
excepto que sea un atributivo en donde esté en posición de tenaza, pero también es fácil de identificar porque tenés el sustantivo al lado. Bueno, después está el predicativo adverbial, que es, diría que el más frecuente. Lo más complicado creo que es el tema de traducirlo, porque hay que darle un matiz adverbial que vas a tener que ver en cada caso qué matiz le das. Y siempre el caso nos va a indicar quién lo rige. Es como con los adjetivos, que tiene que coincidir y vos sabés cuál es el caso y cuál es la función sintáctica que tiene. Y bueno, el genitivo absoluto, que tiene que tener siempre un participio y un sustantivo, puede tener también un adjetivo en genitivo. El participio va a funcionar siempre como un núcleo verbal dentro del genitivo absoluto y el sustantivo va a funcionar como el sujeto. Acá, por ejemplo, está el ejemplo de aposteneskos, tontos, tou antropou, que me encantaría decirles la traducción. Ah, sí lo tengo. Un segundo. Es venerar a los dioses. No, los hombres veneran. Sí, algo así, como que los hombres veneran y tendría que tener a los dioses, pero bueno, en este ejemplo no le agregué ese objeto directo, ¿no? Perdón, ¿podés volver a repetir lo de, bueno, no sé, explicar lo lo que dijiste del predicativo adverbial, esta cuestión de el caso nos indica quién lo rige? Sí. Si tenés un sustantivo que está en Sí, nominativo, sí. como el sujeto, y después tenés un predicativo, un participio en nominativo, va a ser un participio predicativo adverbial concertado con el sujeto. Y si Ah, tenés un sustantivo en acusativo y el participio en acusativo, entonces va a ser un participio predicativo adverbial concertado con el objeto directo. bien, perfecto. Y ahí es como donde le vas a tener que dar la matiz cuando lo traducís, porque vas a tener que marcar el hecho de que está regido por el sujeto, por el objeto directo, o por el dativo, por el objeto indirecto, por el dativo de interés, por lo que sea. Como que puede regirlo cualquier cosa. Pero eso, lo que más le tenés que prestar atención es el caso. Y que tengas cerca como para decir, ah, esto lo rige esto. Bueno, completivas. Las odio. Primero están las de infinitivo, que pueden ser subjetivas o objetivas, dependiendo, medio que lo mismo, dependiendo el verbo, lo que necesita, te vas a dar cuenta. Yo puse dos ejemplos que están en el cuadernillo del año pasado. No sé si sigue siendo el mismo, pero capaz los tienen. Acá tenemos calón, estoy leyendo desde acá, no veo. Terpein, timón. En este caso, el infinitivo es, que es este, terpein, es un infinitivo subjetivo. Después igual tengo el análisis sintáctico y la traducción. Y nomiseis legein, que es nuestro infinitivo sofá, en este caso es un infinitivo objetivo. Porque, acá está el análisis, medio rápido, nos queda en la traducción como, es bueno alegrar el espíritu. Acá pueden ver que tenemos nuestro núcleo verbal, que va a venir de esti, calón, bueno, y therpein, alegrar el ano. Por eso es que pueden ver que funciona como un predicativo subjetivo. No tiene mucho más complicaciones, creo. Cualquier cosa me frenan y me preguntan. Y nomiseis legein sofa, crees decir cosas sabias. Que pasa lo mismo. Crees esto. Ese es nuestro objeto directo. Y en este caso va a ser el infinitivo el que funcione como ese objeto directo. Después están las de acusativo e infinitivo. Estas pueden ser como las que más se te pasen de largo.
Como que a mí me sigue pasando de que veo un acusativo, un infinitivo y digo, ay, claro, es cierto, esto es una completiva. En este caso, espera. Acá tengo bien el análisis. Esto es una completiva subjetiva. Ay, se me borró el verbo. Ah, no. Dentro de la completiva, el infinitivo siempre va a funcionar como un núcleo verbal y vamos a tener que buscar cuál es el sujeto de la completiva, ¿no? En este caso también tiene un dativo régimen, pero bueno, eso no siempre va a estar. Y después tenemos nuestro verbo principal, o sea, el de la oración principal. ¿Qué más tengo que decir de esto? Creo que nada. Bueno, y justo este está en voz medio pasiva. Entonces capaz también le tengan que dar un matiz al traducirlo. Acá queda como es necesario que Filipo obedezca al Dios. Estoy dudando ahora de que sea una completiva. Bueno. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Me están entendiendo? ¿Está bien? Sí, yo te quería preguntar si está subido a algún lado el Power este, que está bueno. No, pero después lo puedo pasar al grupo de Griego 1. Dale, por favor. Listo. Bueno, y después están los de hot y host, más verbo en modo personal. Esto yo les diría que es medio como la subordinada en español, que cuando ves un que, sabes que hay una subordinada. Bueno, ven un hoti, empiecen a buscar dónde está la subordinada. Esta justo es una objetiva. Puede ser subjetiva también, ¿no? Por supuesto. Depende del verbo y de lo que el verbo requiera. Acá tenemos legei, jocacero, jocategoros como la oración principal y hos y bristes eimi kai diaios como nuestra completiva objetiva, donde dentro de esa completiva tenemos eimi como el núcleo verbal y, bueno, dos predicativos subjetivos coordinados por un kai. Y la traducción queda algo como el acusador dice que soy desmesurado y violento. Y ahí pueden ver la subordinada, que siempre va a tener, por supuesto, el que como subordinante. Bueno, hasta acá tengo de completivas, de explicación. Si quieren pasamos a práctica. Si no, si tienen alguna duda, me dicen. Bueno. Pasemos entonces. Voy a dejar de presentar esto y pasar al texto. Habían llegado hasta el como octavo núcleo verbal, una cosa así. Bueno, vamos oración por oración, así no nos abrumamos. Hasta el punto. Tenemos Josion, Esti, Seven, Tous, Daimonas, Toi, Tenetois, Tois, una cosa así. Nuestro núcleo verbal va a ser Esti. Voy a hacer el intento de dibujar acá. Bueno. Y después vamos a tener Sevein, que es nuestro infinitivo. Acá tienen la desinencia. Si no me equivoco, es... y acá va a funcionar como un infinitivo subjetivo, o sea que va a ser nuestro sujeto.
Esa no está siendo la mejor idea. Vamos a tener a tous daimonas como el atributo, tois teneois como un dativo de interés. Creo que también podría llegar a ser como un objeto indirecto, pero no estoy segura. Más que nada por la traducción. Y bueno, opción va a ser nuestro predicativo subjetivo. Es un adjetivo, si no me equivoco. Y esta parte va a quedar para los mortales, tois teneois, venerar, sevein, a los dioses, tous daimonas, es piadoso. Después, acá tenemos un punto en alto, así que hasta acá llega nuestra otra oración. Y acá tenemos, vamos primero a marcar los verbos, cómo se debe hacer. Espérenme un segundo. Acá tenemos, ya estoy viendo que tenemos participios, un infinitivo. Esto que les puede llegar a generar duda es un adverbio que significa ahora. Bueno, tenemos este logo, si no me equivoco. Por las dos voy a chequear. Tenemos este lego como núcleo verbal. Legain, perdón, que va a funcionar como un objeto directo. Acá tenemos un... Acá tenemos un poi. Hasta... No, perdón. Hasta acá. Aguntos vi que lo marcaron como un núcleo verbal. Cosa que me sorprende porque es un participio en genitivo. Pensé que podría llegar a ser como el atributo del poi. O hasta podría llegar a estar en tenaza con más tématos. Pero Pasa no que, sé, no sé viendo que lo si... marcaron como un... Ay, perdón. Tranqui, Eh, decime. no, que no sé si quizás, no sé si hay compañeros que estuvieron cuando controlamos la oración, pero me parece que hay un genitivo absoluto. Es que claro, acá hay un genitivo que tiene como un poi adentro. Claro, Ah, y claro, ahí ese entendí. genitivo sería el sujeto y el predicativo verbal sería Sí, agontos. Jagontos, no sé cómo sí, se pronuncia. sí, Ahí sí. está. Ahora sí. Todo esto va a ser un genitivo absoluto con un poi adentro, que el núcleo siempre va a ser Sofian. So, de mastématos va a ser nuestro sujeto y agontos el núcleo verbal. Ahora sí, ahora tiene sentido. Bueno, entonces este lego es el núcleo verbal de la principal, que va a tener como objeto directo al again, y TADE también va a formar parte de ese objeto directo. Ok. Después vamos a llegar hasta la primer coma para ir de a poco. Bien, el sebon va a ser nuestro primer núcleo verbal. Acá. Y después vamos a tener un poi, no, perdón, un pu, que si no me equivoco va, si no me equivoco va hasta acá. No, perdón, eso es un nombre. Hasta acá. Acá tenemos un pu, núcleo verbal, y esto va a ser todo, no, perdón, esto va a ser un sujeto con su núcleo y su atributo. Y theon va a ser nuestro objeto directo. Lo mismo. Hasta la próxima coma. Tenemos... acá hay otro genitivo absoluto. En tou daimonon caleumenos.
Que basta hipón pantón, ¿no? Sí. Acá tenemos todo un genitivo absoluto. Divino. Me está haciendo dudar ese equipo. Donde ton daimonon va a funcionar como el sujeto y calum menos como el núcleo verbal. Quienes estuvieron en el teórico, ¿lo vieron como un genitivo absoluto o lo No, resolvieron amiga. de otra forma? ¿No? No lo vimos como genitivo absoluto. Ahí me estoy fijando y pusimos caloumenos como predicativo, perdón, sí, participio Participio predicativo predicativo adverbial adverbial. y ton, da y no sé qué, atributo. Entonces esto va a ser un participio predicativo adverbial concertado con el atributo. Y ton daimono, atributo de pacer, asumo. Sí, supongo. A ver, yo tenía la traducción, ahí me puedo fijar. No, perdón, predicativo objetivo. Es pater. Sí, pater es predicativo objetivo. Ah, es un neutro. Sí, hay un par de ratas en esa oración que no están corregidas ahí. Porque en realidad pater es patera y calúmenos tendría que ser calúmenon. Ahí que los corregimos en clase. Pero el Ah, ok. análisis... Ah, ahora tiene más sentido. Entonces esto, si es un acusativo, tiene que estar concertado con el objeto directo. Me parecía raro que esté conectado. Yo no quería dudar de Pilar, pero hay algo extraño acá. No sé si había un par de ratas. Ahora sí, ahora sí. Listo. Bueno, vamos de nuevo entonces. Tenemos patera como el objeto, perdón, como el predicativo objetivo, ton daimonon como el atributo, asumo que es el predicativo objetivo, calaumenos, que va a ser en realidad calaumenón, como predicativo, participio predicativo adverbial concertado con el predicativo objetivo, y hipopanzón, esto es un circunstancial, claro, eso me suena. Va a ser nuestro complemento agente. Esto también lo tomaron como... Ah, no, esto es una posición. Pues está entre comas. ¿No? Yo ya no quiero inventar. No, sí, lo vimos como oposición. Joya. Y acá arranca una completiva. Perdón. Acá. Donde en va a ser el núcleo verbal. Y vamos a tener jo aetos como el sujeto. Tiene el artículo, por eso nos vamos a dar cuenta de que es el sujeto. Y Jorvis, como el predicativo subjetivo. Ah, una relativa. Ok. Entonces, acá arranca una relativa con núcleo verbal, sujeto, predicativo subjetivo. ¿Este OU lo vieron como circunstancial de negación o como subordinado? ¿Cuál, amiga? El OU, que está ahí en la relativa. ¿Sí? No, o sea, eso lo vimos con No, no. ¿cómo se llama? Pronombre relativo. Ok, joya. Listo. Porque sí, ustedes ven como circunstancial de negación nomás el OUK, ¿no? Ay, no me acuerdo, pero... Creo que sí. No importa. Cosas de griego 2. Ya se van a asustar con eso. Ya va a haber tiempo. Bueno, había llegado hasta acá. Bien, acá tenemos un punto, así que vamos hasta ahí. Tenemos como nuestros núcleos verbales. Uy. Gecrine. Como el primer como el único núcleo verbal de esta mini oración.
Vamos a tener hoi de aloi theoi como sujeto, con theoi como el núcleo. Aloi va a funcionar como el atributo, si no me equivoco es un adjetivo. Y de creo que es un nexo coordinante. Pero no, es un nexo coordinante. Esto va a ser un predicativo participio, un participio predicativo adverbial concertado con el sujeto. Acá ven bien eso de cómo, dependiendo el caso, se van a poder dar cuenta de quién es que lo rige. Porque acá tenemos un participio masculino en nominativo plural y tenemos theoi, que es un sustantivo masculino en nominativo plural. Entonces, nada, vamos a saber que lo rigen. Y acá arriba que habíamos visto que no está en acusativo, pero debería estarlo, y que lo mismo, como que se van a dar cuenta. Lo notás dentro de todo. Bueno, siguiendo. Autón, esto es un pronombre. Autos, autón. Autoi sería, sí. Así que asumo que acá lo tienen que haber visto como un objeto directo, predicativo objetivo, algo así, porque significa el mismo o como yo. Cineboleón, que esto es... ¿Esto lo vieron como predicativo verbal? ¿Puede ser? Y no, me confundí yo. Sí, es el verbo. Claro, sí. Sí, porque viene cinebuleo. Bien. Acá tenemos Oseus como el sujeto. ¿Esto cómo es que lo vieron? A decline de Oseus. Uy. Perdón, déjenme ver el vocabulario. Identificamos Claro, el ese es un verbo, infinitivo. que sería hekribe, no sé cómo se dice, y oseus como sujeto. Sí. Pero esto lo marcaron como parte de la oración principal, ¿no? Ya te digo. Independiente, como oración independiente, lo marcamos. Me parecía. Sí, está. Sí. Ok. Joya. Bien, y acá habían llegado hasta acá. Bueno. Vamos a ir igual hasta este punto primero y después seguimos. Tenemos Joide, Helenes, Enomison, Joti Ekeinos, Graunon, Efere, Dio Ecolaste, Tous Amartontas. Acá hay un participio sustantivado. Lindo. Bien. Tenemos Genomison como nuestro núcleo verbal de la principal. Joide Helenes, sujeto, con un nexo coordinante en el medio. Y después arranca una completiva en el Joti, que va a ir hasta Efere, donde Efere va a funcionar como nuestro núcleo verbal, Ekeinos como nuestro sujeto y Graunon como un objeto directo. Después tenemos yo participio, que acá, y acá arranca una relativa en el O. Donde Perdón, el colase, sí, amartanontas. Eso. ¿Es un infinitivo? No, es un participio que está en acusativo plural. Acá tenés la desinencia,
Tenés Omicron como vocal temática, ni tau y as, desinencia de tercera declinación. Y también por el artículo te puedes dar cuenta de que es un participio masculino. Porque podría ser... No, mentira, no podría ser. No digo nada. Bueno, sí. Adentro de esta relativa nos va a funcionar ecolase como núcleo verbal. Ay, se me trabó. Ahí está. Ecolase como núcleo verbal y tous amartanontas como el objeto directo. Este es un genial ejemplo para entender los participios sustantivados. Porque aparte de eso se ve muy poco. ¿Decís por el Rara vez artículo? aparece. Sí, Bien. porque tenés el participio acompañado con el artículo. Podría llegar a pensar que funciona como un núcleo verbal, pero donde ves que hay un artículo y que no hay nada más a lo que pueda regir ese artículo, te das cuenta de que es al participio. Porque acá ya tenés el punto, entonces te termina la oración. Pero si siguiera, vos podrías empezar a buscar tipo, bueno, ¿cuál es el sustantivo? Y justo acá hay otro que está en acusativo. Podría llegar a decir, bueno, es un atributivo en posición de tenaza, pero ese punto te marca que no. Hay que agradecerle a los editores. Bueno, acá no llegaron a mucho más. Hasta donde sé, llegaron hasta dúo. Si llegaron hasta más, díganme igual. Creo que llegamos hasta ese participio. Ok. O sea, hasta el que termina en tas. Hasta Martontas. Sí, sí. Claro. Bueno. Y tipo Acá veo que identificamos. ya hay una completiva. Ahí. Sí. Identificamos Hay tipo cositas todos lindas acá. los núcleos verbales y empezamos a poner tipo, bueno, esta es relativa, esta es completiva, esta es independiente, esta es la principal. Oye. Bien. ¿Quieren que sigamos resolviendo esto o que entre todos intentemos una traducción? Porque la verdad que llegué hasta la primera. Después puedo seguir lo mismo. Vamos hasta este punto de teón y de ahí seguimos. Acá ya sé que hay una relativa que va a ir de coma a coma porque gracias a los editores que nos ponen las comas y nos hacen decir joya, va acá, acá, les debemos la vida. Acá, ahora sí. ¿Qué es más? Podría llegar a ser un genitivo absoluto. No sé si lo van a ver así. Todo puede ser. Porque sí. Ahí va. No, esto es un núcleo verbal que rige genitivo, entonces va a tener núcleo verbal y genitivo régimen. Que teos también está, si no me equivoco, en genitivo. No, mentira, está en nominativo porque es primera. Sí, no, flashé. ¿Cuál es tan nominativo? Teos, que Bien. muy probablemente sea el Pregunta, sujeto. amiga, vos ahí dijiste que había un genitivo absoluto. Dije que podría ser un genitivo absoluto, pero creo que no. No, porque claro, o sea, te iba a preguntar cómo sería el genitivo absoluto cuando hay un ton. O sea, Pero no, ahí entendí, sí, no. como que El me ton confunde. está con el sustantivo. ¿Cómo? Este ton de acá está con este sustantivo, de verterón. Que Claro. verterón no es. Verterón es el sustantivo. Perdón, nerterón, lo estoy leyendo como si fuese. Que significa infierno, es un sustantivo.
Eso no tiene nada que ver, o sea, eso no conforma el genitivo absoluto que vos pensás que hay. Sí, el que yo... Ahora estoy tirando abajo mi teoría de que es un genitivo absoluto porque esto, si no me equivoco, es un verbo. Está como verbo. Porque aparte, si fuese un participio, tendría que tener o... Ah, no. Es un participio Puede nominativo, me ser. parece. Sí, 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 sí. Por eso no puede ser un genitivo absoluto, porque está en nominativo. Pero vamos a hablar como si lo fuese para ejemplificar nomás. En el caso de que lo fuese, que tendría que ser arjontos, arjontos sería el núcleo verbal y zomberterón va a ser el sujeto. Pero por eso forma parte del genitivo absoluto porque es el sujeto del genitivo absoluto. Claro, pasa que, o sea, mi cabeza como funciona muy esquemáticamente en plan de que el sujeto está siempre con un artículo en nominativo, me olvido que en genitivo no va a pasar eso. O sea, en esta fórmula, Claro. digamos. Por eso me Sí, sí, confundí, sí. pero está todo ok. Está bien, está bien, está bien. No, es que pasa eso con el genitivo absoluto también. Te confunde. Hasta griego 2 sigue pasando. Pero bueno, volviendo. Tenemos entonces una relativa donde asumo que egnosketo. ¿Esto de qué verbo es? No puede ser de ignomar. Ah, no, claro. Bueno, egnéstoco va a ser el núcleo verbal. Arjón va a funcionar, creo que como un participio predicativo adverbial que va a estar concertado con este genitivo. Pasa que esto es raro. El vocabulario les dice que arjón rige genitivo. Entonces, este genitivo va a ser un genitivo régimen. Desde ya. Lo que estoy dando es cómo marcarían ese participio. Porque teniendo ya un núcleo verbal y no teniendo ningún nexo coordinante que los coordine a los dos, no podría ser otro núcleo verbal. Por eso, creo que puede llegar a ser un participio predicativo adverbial concertado con el genitivo régimen. Pero no estoy segura. Y teos sería un sujeto. Hasta donde sé. Y si intentamos traducir esto, va a ser como conocer al Dios gobernaría el infierno. Esto es raro. Gobernando el infierno. Es muy rara esta cosa. ¿Qué cosas me meto? Bueno, lo que tienen que saber es que acá hay una relativa, básicamente, que arranca con el host. Y que esto es un núcleo verbal, esto es un sujeto, esto probablemente sea un participio aplicativo adverbial y esto va a ser un genitivo régimen. Después, acá hay, qué lindo, acá hay un participio sustantivado que está en acusativo, o sea, va a funcionar como un objeto directo o como un predicativo. Sí, porque aparte es el sustantivo. Entonces vas a tener un objeto directo con su núcleo teón, basileunta como el atributo y testalaces como otro atributo. Bien. Siguiendo. Acá tenemos un infinitivo que vamos a tener que ver con la traducción si es subjetivo u objetivo. El egón como el núcleo verbal. Qué raro este joidea. No me voy a meter en eso.
Tom, Megiston, Daimona, Adelfen. Esto, uy. Acá hay una completiva, perdón. Esto es una completiva de acusativo más infinitivo. Tienen todo este acusativo que va desde Ton hasta Adelfen y Egein como el núcleo verbal de la completiva. Espero que se haya entendido eso. Elenon, o sea, hoi se elenon. Perdón, elejón, Elegón, sí. elegón. ¿Qué es eso? ¿Sabes que lo estoy dudando? Porque ¿No es el núcleo verbal? ¿No? Me estoy parece que dando. ahí se me fue la palabra, perdón. Participio del ego. Puede ser un participio, estaba pensando en eso. Puede ser un participio que esté en neutro y por eso la Omicron. Pero lo que me llama la atención es el aumento temporal. Eso es como lo que me está No, haciendo claro, dudar. perdón. Participio no, en imperfecto, quise decir. En imperfecto del ego. Claro, sí, eso sí. Sí. Tranquilamente, un núcleo verbal en imperfecto. Re. Porque sí, aparte ustedes no vieron a Auristo, así que no podría ser. Y arrancamos ayer, ¿no? Pero sí. Podría hacerlo tranquilamente, pero no. Creo que es un núcleo verbal en imperfecto que estaría en primera persona, sí, en primera persona del singular. Lo que no termino de entender qué hace acá es esto. Ese joide me está desconcertando, la verdad. Porque, excepto que haya sido un error de tipeo y no hayan puesto el sustantivo con el que va, pero aparte considerando que eso está en primera del singular. ¿Primera del singular? No, en tercera. Porque el ego. Ok, ahora tiene un poquito más de sentido. Voy a creer que hubo un error de tipeo y se olvidaron de poner el sustantivo para dormir tranquila en la noche. Y acá vamos a tener un núcleo verbal que está en tercera persona del plural. En imperfecto, o sea, tiempo secundario. Después hay una completiva de infinitivo más acusativo. De nuestro núcleo verbal va a ser siempre Egein. Y Ton, Megiston, Daimona, Adelfen va a ser ay, perdón, se me fue. El objeto directo. Dentro de la completiva. Perdón, el sujeto. Estoy inventando. Que, si no me equivoco, Megiston es el atributo. Daimona debería ser el. Sí. Daimona es el núcleo. Y Adelfen creo que es otro núcleo. Esto es todo. ¿Vieron G como un pronombre relativo? No. No, o sea, no hicimos esta parte en clase. Yo creo que habría que fijarse el acento, el espíritu, ¿es? No, ¿qué es lo que...? Porque si hay un pronombre relativo que es G, es como el artículo, pero tiene un acento distinto. Eso. Pero no sé si ya los vieron. Y son demasiados, es como que no los quiero marear. Pero nada, acá tenemos el gen como un núcleo verbal que es tan imperfecto. Este es. Siempre dudo cuál es. No me acuerdo si no me equivoco, es de Amy, el verbo ser. Si alguno se acuerda mejor que yo, puede corregirme. Sí, apareció pero hasta donde. atrás. Sí, listo, estoy bien. Por las dudas. Vamos a necesitar entonces un sujeto y un predicativo subjetivo. Que no estaría. Acá es como
como que siento que faltan cosas. Como que hay, no sé. Voy a creer que este es el sujeto que Irine, que significa mujer esposa, sí. Bueno, que ahí va a ser nexo coordinante y Toady, Dios. Claro, es Zeus. No está. Sí, creo que es el genitivo de Zeus. Sí. Pero lo que me sorprende es que no puede ser un predicativo subjetivo. Tendría que ser un atributo. Claro, es mujer de Zeus. Mm. Va a quedar la. Y acá está hablando, sí, porque acá está hablando de Hera. Acá. Eso es Hera, si no me equivoco. Esta parte es muy rara. Y quiero creer que. Quiero creer realmente que acá faltó un sustantivo porque me está atormentando. Porque, a ver, León es decir, entonces vamos a tener, dicen, muchas. No. Nosotros decimos muchas. Que es de ego, geo, ejo, tener, tienen muchas deidades, divinidades, hermanos. Hera es la mujer de Zeus. Sí, acá para mí falta un sustantivo. Por favor, después pregúntenle a Pilar. Eso te iba a decir, amiga. Mañana ella, de acuerdo al clima, va a dar una clase de consulta a las 9:30 de la mañana. Entonces, podemos llevarle la parte de la oración que no se hizo en clase y después esa corrección yo la paso por el grupo de WhatsApp para que todos estemos seguros. Joya. Sí, no, porque acá hay algo extraño, excepto que. Pero no, León está en imperfecto. No hay duda por ese aumento temporal. No hay duda de que es un imperfecto. Eso es lo lindo de los imperfectos, que ves un aumento temporal y sabes que tiene que ser eso. Sin duda es una completividad de acusativo más infinitivo. Pero ese hoy estando solo, excepto que sea como los sujetos desinenciales, pero me parecería medio raro, no sé. Eso es el sujeto, pero no sabemos el sustantivo. O que sea nosotros decimos, no sé. Esto puede que sea un predicativo objetivo o un objeto directo, porque al estar separado por comas, o puede ser una posición también, no va a formar parte de la completiva. Y esto también es otra oración aparte. O sea, no forma parte de la oración principal, no de la completiva, a eso me refiero. Y esa traducción creo que es la más fácil de todas porque sin duda es la mujer de Zeus. Y además tiene sentido que esto sea el atributo. Pero nada. No sé. Dudas. Bueno. Espero haberles ayudado de algo, servido de algo. La verdad. Pasá el power después. Obvio. Sí, ahora se los paso al grupo total, yo sigo estando. Quiero dejar de presentar. Bueno, si tienen alguna duda, podemos usar estos últimos minutos que deben quedar del Meet para resolverlo. Espero realmente haberles ayudado de algo al menos.
Lo que me estuvo mareando fue después cuando nos ponemos a clasificar las subordinadas y las completivas, y a diferenciar cuándo es cada una. Pero no sé si está bien especificado en el Power, capaz con eso me alcanza. Digo que, viste, estuvimos, cada verbo, cada forma verbal que aparecía, lo fuimos diferenciando como subordinada relativa, como o genitivo absoluto, o una proposición independiente, etcétera. Y eso un poco me mareó. Hay algunos que por ahí te vas a dar cuenta, esto poner el genitivo absoluto, las completivas, entonces te vas a ir dando cuenta por cómo se forman, como que la completiva de infinitivo más acusativo. No me acuerdo si ustedes lo marcan como completiva o subordinada, pero siempre depende mucho del verbo que esté en la oración principal y lo que ese verbo requiera. Porque si es un verbo como el eimi, que requiere siempre esta construcción de sujeto, predicativo, subjetivo, si vos tenés un sujeto y después tenés una completiva, muy probablemente esa completiva sea una completiva subjetiva y que funcione como ese predicativo subjetivo. Y si tenés algún verbo como ejo, que es tener, y te aparece lo mismo. Ya tenés un sujeto, te falta el objeto directo o el predicativo objetivo. Y tenés una completiva, muy probablemente esa completiva sea una completiva objetiva. Claro. Es ver qué rol cumple esa subordinada, si cumple el rol de objeto de sujeto. Sí. Claro, ahí voy entendiendo. Y con el infinitivo va a pasar lo mismo, porque viste que el infinitivo puede tener como, o sea, el infinitivo solo puede ser un infinitivo subjetivo o objetivo. Va a pasar lo mismo. Dependiendo del verbo que vos tengas, es la construcción que se arme. No sé si hiciste lengua 1, pero La estoy haciendo ahora. viste que te dicen esto del tipo de verbo y lo que el verbo quiere, lo que como que tenés que pensar eso, de la estructura argumental. Claro. Y de ahí te vas guiando más o menos. Tengo que estudiar eso. Es complicado, es complicado. Sí, pregunten mucho. Si en el parcial están dudando de algo, pregunten. Porque aparte los profesores siempre son recopados y te ayudan, pero pregunten cualquier cosa, como, de última, si no quieren preguntarle como, no sé qué es esto, digan, estoy en duda de si es una subordinada o si es una subordinada tal cosa. O estoy en duda de si es una completiva subjetiva o una completiva objetiva. Y por ahí los van a guiar. Pero nada, recomiendo mucho eso también, hablarle a los profes, pedirles, molestarlos. Siempre están re dispuestos a ayudar y van a saber explicarles muy bien. Bueno, voy a aprovechar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por unirse. Les comparto el Power ahora a WhatsApp. Y nada, No, gracias a vos. Gracias. Nos vemos. nos vemos. Chao.